Abran sus Biblias en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Aleluya, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 2 al 5. Romanos capítulo 4 del 2 al 5, en el nombre del Señor, leemos su palabra. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Obra y fe es el tema que queremos compartir. Este mensaje está marcado con el número 1760 y hoy es 10 de agosto del 22, aquí en Mahanaín de Santo Domingo Norte, República Dominicana. Estamos para compartir la palabra de Dios sobre una temática que el mundo, la mayoría, cree que maneja. Si yo pregunto cuántos de ustedes tienen fe, es probable que la mayoría diga que sí que tiene fe. Y lo hago en la calle y me van a responder que sí, que tienen fe. Y si le pregunto cuántos tienen obra, también muchos van a decir que tienen obra, que hacen obras de caridad, que le hacen bien al que pueden, y una serie de cosas que la gente considera que son buenas y que no son malas. Y ellos la practican porque creen que son buenas. Pero hay una diferencia entre lo que es obra y lo que es fe. Y cada uno tiene su propia importancia. Mucho se ha predicado sobre la fe. Yo no sé cuántos mensajes yo he predicado que tienen que ver con la fe. Usted ha oído hablar mucho acerca de la fe. Hoy hablamos sobre diferencia entre fe y obra. Diferencia entre fe y obra. ¿Y cuál es la importancia de esa diferencia? Porque la realidad es que advertimos una peligrosa ignorancia de la gente que está en la iglesia muchas veces, una peligrosa ignorancia en cuanto a la fe, pero la mayoría dice que tiene fe. Y entonces, ¿tiene fe o no tiene fe? La diferencia, o una de las diferencias entre fe y obra, es que obra es el resultado permanente de un trabajo. La obra no es el trabajo. La obra es el resultado del trabajo. El trabajo termina y la obra queda. El albañil, el maestro constructor, el ingeniero están construyendo un edificio. Están trabajando en el edificio. Cuando terminan, la obra está terminada. El trabajo se acabó, pero queda ahí el edificio. El edificio es la obra, resultado de su trabajo. Entonces, así mismo es en los sentidos espiritual. La obra es como el testigo mudo de un trabajo que se hizo o que se está haciendo. La obra es el monumento. Por ejemplo, las ruinas de los viejos templos de la antigüedad, las efigies
Por ejemplo, las efigies, las pirámides egipcias. Miles de años, 3.000 años, 4.000 años. Que un grupo grande de hombres trabajó e hizo esa efigie. Y ahí están las efigies como testimonio mudo de lo que se hizo. Ahí están los templos en Alejandría, ahí están los templos de los romanos, los monumentos de los romanos, las grandes edificaciones, las carreteras y una serie de obras de esos imperios antiguos, los griegos, los romanos, los bizantinos, los otomanos. Toda esa cultura quedó plasmada por obras que hicieron y que hoy son testigos del trabajo que hizo esa gente y de las cosas que ellos creían y cómo ellos creían. La fe es fuerza. Fuerza que impulsa la realización de la obra, que de otra manera es imposible. Todo el que hace una obra es porque cree en ella. Si no tiene un poquito de fe, no la hace. Entonces, la obra es resultado de que hubo alguien que creyó en eso y lo hizo. Un ejemplo de ello es lo que hizo Noé, el arca. ¿Por qué hizo Noé el arca? Bueno, la respuesta directa sería porque Dios se lo ordenó. ¿Y por qué él lo hizo y otros que Dios le ordenó cosas no la hicieron? Porque él creyó. Él la hizo porque él creyó. Entonces él trabajó 50, 60 años haciendo esa arca porque creyó en la palabra del Dios que le había hablado. Entonces, la fe es una fuerza que nos impulsa a la realización de una o de muchas obras. Agradar a Dios es una obra. O sea, nadie agrada a Dios si no tiene fe. Entonces la fe lo impulsa a hacer la voluntad de Dios. La obra es agradar a Dios. Individuos, instituciones, comunidades, impulsa obras muy positivas. Cuando nosotros creemos en Dios, hacemos obras, actuamos diferente al que no confía, al que no cree en Dios. Nosotros agradamos a Dios porque creemos en Dios. Hay algo imprescindible, la fe. Por ejemplo, cuando dice 11:6 de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que no se puede. Imposible es que no se puede. Usted no puede agradar a Dios si usted no cree en Dios. Usted no puede obedecer a quien usted no le cree. Entonces, el solo hecho de agradar a Dios se constituye en una obra de la fe. Yo obro de acuerdo a la voluntad de Dios porque yo creo en Dios, porque yo tengo fe en Dios. Entonces, la fe me lleva a obrar. La fe me lleva a actuar. Si usted no tiene fe, no actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que dicen que quieren servir a Dios, pero no pueden, simplemente porque no creen. Ellos dicen que creen, pero es una creencia de la boca para afuera. Advertimos que esta es una generación de gente de mucha fe, pero de poco resultado. Todo el mundo dice que tiene fe, pero ¿cuántos viven de acuerdo a esa fe? ¿Cuántos tienen obras que sin usted preguntarle, usted lo ve y dice, este tiene fe? Usted sabe que la fe se ve. La fe se ve. ¿Por qué se ve la fe? Porque se ven sus obras. La fe en sí misma no se ve, pero sus resultados se ven. Entonces, por eso decimos que estamos en una generación de gente de fe, pero sin obra.
de pocos resultados. La fe y la obra andan de la mano. Es imposible tener fe y no tener obra. La obra es tangible, visible. La fe es intangible e invisible. Usted no puede ver mi fe. Yo no puedo ver su fe. Pero yo puedo ver el resultado de su fe. Yo puedo ver la obra de su fe. Yo no puedo ver la capacidad del ingeniero. Él tiene el edificio en la cabeza. Él dibuja una maqueta. Cuando él hace la obra, entonces yo veo lo que él pensaba. La fe no se ve. La obra es la que se ve. Bendito sea el nombre del Señor. Hay quienes piensan que basta con buenas obras. La Biblia dice que no es por obra. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos ser salvos ni entrar al cielo solo por las obras. Entonces, fe y obra en la Biblia. La obra identifica la fe. Dice Santiago, el apóstol Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Entonces dice el versículo 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Y cómo? No se puede. Es imposible. Yo tengo que demostrarlo de alguna forma que usted o lo vea o lo toque. La fe sin obra es muerta. Si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Esas son palabras huecas. El que dice que tiene fe y no tiene obra, lo que tiene es palabra hueca. Se está engañando a sí mismo. El apóstol se lo dice de manera práctica. Muéstrame tu fe sin tus obras. Tú dices que tienes fe, muéstramela sin obra. Yo te muestro mis obras. Y entonces tú verás mi fe. ¿Cuál es mi obra? ¿Cuál pudiera ser mi obra? Cuando yo cambio de vida, cuando se imprime, cuando se ejecuta una transformación en mi vida, es porque yo he dejado algo que antes hacía o he dejado de ser como yo era porque hubo una creencia en mí que me obligó. Nadie ve mi fe, pero todos ven mi obra. El hombre era un borracho. El hombre andaba por las calles. El dinero que ganaba no le alcanzaba para beber. Su familia, a pesar de que él ganaba dinero, pasaba hambre. No tenía ropa, no pagaba colegio, se atrasaba con la casa, comían mal. Ahora ese hombre de un momento a otro se ha visto un cambio en su vida. Se ha visto una transformación. ¿En qué consiste? Ya no va a la discoteca. Ya no va al bingo, ya no va al juego. Ahora sus hijos se ven limpios. Se ve que están comiendo. El hombre cumple sus compromisos económicos y lo que gana les rinde. ¿Qué ha pasado? El hombre ha comenzado a creer. Y esa fe se ha convertido en una fuerza que lo ha ayudado a dejar el vicio, a dejar la mala vida, a dejar de botar su dinero y a concentrarse en su familia. Eso es fe. Muéstrame tu fe.
No es que yo voy a sacar una oración del bolsillo. Mírate mi fe. No, es sin hablar. Yo te muestro mi fe sin hablar. ¿Tú quieres ver mi fe? Vamos a mi casa. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa? Entonces, muéstrame tu fe por tus obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay una referencia al caso de Abraham y de Isaac. El versículo 22 de Santiago, capítulo 2. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando Abraham le cree a Dios, Dios le dice, dame tu hijo. Como Abraham decía que creía en Dios, Dios le dice, dame tu hijo. ¿Cuál era la demostración de la fe de Abraham? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿En la mente? ¿Diciendo yo creo? No, él demostró que creía en Dios. Él le entregó, le fue a llevar el hijo al sacrificio a Dios, porque él creía en Dios. ¿Qué creía él? Que Dios podía hacer cualquier cosa. Que Dios lo podía resucitar, cualquier cosa. Pero lo importante es que él actuó, ejecutó esa fe. Y Dios respondió como lo que es, como el Dios todopoderoso, omnipotente. La obra sola, sin fe, es nula. Dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si usted se pone solo a cumplir porque le dijeron, eso se llama disciplina. Usted hace esto no porque usted cree, sino porque le dijeron. Eso no salva. Eso no va para ningún lado. El hombre no es justificado por las obras de la ley, por cumplir una ley. El hombre es justificado por la fe en Cristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está hablando Pablo con judíos, donde habían muchos que creían que su salvación dependía de cómo ellos guardaban la ley que Cristo había vencido ya, la ley mosaica. Entonces la obra sobrevive a la fe. Dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Entonces dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cuando yo descanse de mi trabajo, como le ha pasado a muchísimos siervos de Dios, cuando yo termine mi jornada en esta tierra y el Señor me llame a su presencia, por muchos años después, la obra seguirá. Hay hombres de Dios que murieron hace 200 años, como el caso de Charles Spurgeon y otros, y todavía sus mensajes están repercutiendo. Hace cientos de años que ellos descansaron de su trabajo, pero la obra que ellos hicieron permanece. Ahora, esa obra la hicieron ellos por esa fe que tenían. El trabajo y el testimonio que usted deja, usted le levanta a su familia, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Usted da demostración de su fe. Usted vive una vida ejemplar y usted se va con el Señor. Pasan 10, 15, 20 años. Y ya esos muchachos adultos recuerdan el ejemplo que usted dejó. El ejemplo de su fe. Entonces por eso dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Su trabajo termina porque sus obras con ellos siguen. O sea, llega un momento en que nosotros descansamos. Pero el hecho de que nosotros
terminemos de trabajar, no quiere decir que terminó la obra. La obra continuará, la obra seguirá. Está el caso de Abraham que menciona Romanos capítulo 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no fue justificado por las obras. Dice, pero no puede gloriarse para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe que Abraham tenía en Dios era tan poderosa que lo transformó a él en justo. Y Dios le toma todo lo que hace Abraham, lo pasa a Dios por el tamiz de la justicia. Y le agrada a Dios la vida de Abraham porque era un hombre de fe. Abraham fue un modelo de fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Porque es el hombre, cuando nosotros decimos que tenemos fe, es el hombre a imitar. Es el modelo a imitar cuando nosotros decimos que tenemos fe. Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. 3 elementos en la vida de este hombre hicieron de él algo distinto a los demás. Por eso se le llamó el amigo de Dios y el padre de la fe. Creyó. 3 cosas hizo Abraham. Creyó, actuó y fructificó. Lo primero es creer. Lo segundo es actuar conforme a esa fe. Y lo tercero es el fruto. Usted no puede dar fruto si no cree. Usted no puede dar fruto si no actúa. Pero para usted actuar tiene que creer. Y para fructificar tiene que creer. Para dar un paso tiene que creer. Sin fe es imposible. Le dicen los discípulos a Cristo, 3 años andando con Jesús, 3 años viendo milagros, oyendo la voz del Señor de ahí a ahí. Y llega un momento cuando ellos descubren que no tienen fe o que tienen muy poca. Y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Aleluya. Hermano, yo digo, y si esos fueron ellos, ¿qué será de nosotros? Es raro que yo ore y no le diga al Señor que me aumente la fe. Yo siempre le estoy pidiendo al Señor que me aumente la fe. Sí, porque si aquellos que estaban con él pegados, bailando pegados con Cristo, necesitaban que le aumentaran de vez en cuando el calorcito de la fe. Ahora nosotros que tenemos tantos ataques, tanto demonio de duda que nos amenazan, tenemos que estar pidiéndole fe al Señor a cada instante. Entonces Abraham lo primero que hizo fue que creyó, luego actuó y luego se vieron los frutos. Dice 12:1 de Génesis. Dios le aparece a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que te mostraré. ¿Qué implica eso que le dijo Dios a Abraham cuando se le reveló por primera vez? Eso implica 3 cosas más: renuncia, cambio y desconexión. Dios está invitando a Abraham a que se vaya de su tierra y deje su parentela. ¿Usted sabe lo que significa eso? Hay mucha gente que para ellos no es tanto eso, no es tan problemático. Hay otra persona que le pesa el ruedo de su pantalón. Yo pienso que yo no soy de ese tipo de gente que se puede ir del país, ausentarse y olvidarse de lo que dejó atrás. Eso yo no lo resisto.
Yo doy 2 semanas fuera del país y ya me está haciendo falta, que estoy volviéndome loco. Me hacen falta hasta los apagones. Todo eso, todo lo que usted ve que molesta, eso le hace falta a uno cuando está fuera de aquí. Hay gente que no, hay gente que se van y a los 3 días se le olvidó. Porque son gente familia del gato. Usted conoce las reacciones del gato. Que el gato usted le da comida y no le ve la cara. Mira para abajo para no tener que agradecer nada. El perro no. El perro usted le da comida y le mira la cara. Y mueve el rabito y está contento. Y ya lo conoce y siempre se le acerca para que usted vuelva y le dé. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu familia. Eso es grande para una persona cualquiera y más de ese tiempo, cuando la gente tenía más sentimiento. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham no lo puede hacer cualquiera. Salir de su casa y dejar a su familia. Renunciar de sus raíces. Cambiar de localidad, cambiar de costumbre, cambiar de ambiente, desconectarse de su finca, de su tierra, de su gente, de su costumbre. Eso no es fácil. Pero ¿quién se lo está pidiendo? Se lo está pidiendo Dios. Y ya dijimos que él tenía 3 cosas, o hay 3 cosas que se ven en el comportamiento de Abraham: creer, actuar y fructificar. Entonces lo primero que hace es creer. Entonces dice que versículos 2 y 3, haré de ti una nación grande. O sea, Dios le dice que salga de su casa solo atento a una promesa. Sin garantía, porque Dios no le dio un documento. Mira, yo me comprometo contigo que en tantos años tú vas a tener esto. Sin garantía. Solamente Dios le dijo a Abraham, deja tu gente, deja tu casa y yo haré de ti una nación grande. ¿Cuándo? Él no preguntó. Porque el hombre de fe no pregunta. La gente de fe cree y punto. Cree y punto. Cree solamente. Por eso cuando aquel papá fue a decirle a Jesús que su hija se moría, Cristo le dijo, cree solamente y será salva. Cree solamente. Abraham no cuestionó. El que cuestiona no cree. El que pregunta y averigua mucho no cree. Vete de tu casa, de tu tierra, al lugar que yo te mostraré, todo futuro. Al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Fue tan grande la nación que Dios hizo, que todavía está. Ustedes saben que todos los judíos salen de Abraham, pero no solo todos los judíos, todos los árabes, todos esos países de Arabia, de África, todo eso para allá, sale de la nación de Abraham. Dios le dijo que iba a multiplicarlo como la arena del mar. Y cuando Dios se lo dijo, no tenía hijo, tenía 75 años. Y a los 20 años es que Dios se lo ejecuta lo que le dijo. O sea que a los 90 años, entonces fue que él vio la realización de aquello que Dios le había dicho. Pero esperó Abraham ver que Sara estaba embarazada para él creer. No, él creyó desde que Dios se lo dijo. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó y como creyó, actuó. Y como actuó, se vio el fruto. Porque hay a veces nosotros creemos, pero no actuamos. Creemos y dice que actuamos, pero no se ve el resultado. Entonces hay algo que está cojo. Aquí se trata de creer, actuar y fructificar. Todo esto fue en base a una promesa.
en base a una promesa. Abraham no había visto nada, pero lo había creído todo. Eso se parece mucho al caso de la iglesia. El Señor le dice a la iglesia que a nosotros, los que somos la iglesia, que deje el mundo y siga a Cristo. Entonces dice en Juan 14, yo voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, prepararé lugar y lo vendré a buscar. ¿Ha visto usted la morada que Cristo ha preparado? Cristo hizo una promesa. Nosotros la creímos. Nosotros, como creímos en esa promesa, actuamos. ¿Qué hicimos? Dejamos el mundo. Dejamos el pecado. Dejamos la maldad. Dejamos la vida de incredulidad. Nos refugiamos en Cristo porque creímos. Actuamos. Actuamos cuando dejamos el pecado porque entendemos que no le gusta a Cristo. Y el fruto de ese creer y de ese actuar es la vida que estamos llevando. Todo esto que hemos hecho, que usted y yo hemos hecho, es en base a una promesa. La promesa que hizo Cristo. ¿Ha visto usted a Cristo? ¿Ha visto usted el reino de los cielos? Pero nosotros hemos hecho igualito que Abraham. Salimos del mundo de donde nacimos y nos criamos, del pecado. Abandonamos la vida donde nosotros estuvimos acostumbrados por todos los años. Dejamos todo para hacer otra cosa. Alabar y adorar al Señor y rendirle culto con nuestra vida y con todo lo que hacemos. Eso tiene su fruto. El fruto es gozo, paz, esperanza. La vida que tenemos es una vida totalmente diferente y rica comparada con la vida que teníamos. Y si usted la compara, usted verá que hasta más joven se ha puesto. Después que dejó el pecado para seguir a Cristo. Entonces, eso hicimos nosotros. Nos fuimos de aquella tierra, de aquella parentela, para conectarnos con una nueva familia, que es la familia de Dios. Todo en base a una promesa, sin ninguna garantía material, sino la palabra dada por Jesucristo. No hubo contrato ni hay garantía, sino la palabra de Dios. Solo por una promesa, haré de ti una nación grande. La obra de la fe dice 12, 4 y 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, con su familia. Abraham recogió todo lo que tenía y se fue con su familia. Entonces, en el versículo 7, Dios les repite la promesa. En el versículo 7, Dios les repite la promesa a Abraham para que él sepa, porque Dios no juega con nosotros ni abusa de nosotros, sino que Dios lo que ha dicho lo cumple, pero no nos forza para que nosotros nos veamos en la obligación de fracasar. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Todo el hombre iba, se dejaba dirigir por la promesa que Dios le había hecho. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Yo me imagino cuánta gente encontró a Abraham que le dijo que estaba loco. Porque es un acto de locura. Usted sabe lo que usted es soltar algo que está seguro por una cosa que está volando. Abraham tenía todo seguro allá en Ur de los caldeos donde él vivía. Ya él tenía dominio de todo lo que había ahí.
Era un hacendado, un hombre de dinero, de propiedades, un hombre de abundancia, un hombre de confiabilidad, un hombre que tenía crédito, lo que se podía llamar crédito en ese tiempo. Abraham era uno de los hombres más ricos de su tiempo. Y Dios le dijo, deja todo lo que está aquí y vete. Él se llevó lo que pudo. Pero imagínense, no se podía llevar la tierra. No se podía llevar los conucos, los ríos. Se llevó el ganado que pudo, las reses, las ovejas, la familia y alguna cosita que, porque era a pie, en carroza que ellos mismos hacían, en carreta. Usted sabe lo grande que es un hombre salir con su familia, con sus criados, cargar sus motetes en carretas hechas por ellos mismos, sin rumbo. Sin rumbo, hermano. No le dijo a tal lugar, sino a la tierra que yo te mostraré. No se la había mostrado todavía. Y yo pienso, y tan delicados y exigentes que somos nosotros. A nosotros hay que complacernos con cosas para poder creer. Hay gente que no es capaz de dejar un vicio para seguir a Cristo. Hay gente que no son capaces de dejar una moda. No pueden dejar una moda, un trabajito. Ay, porque aquí es que yo me gano mi comida. ¿Y qué tú haces? ¿Vender caraquita? ¿Y qué tú haces? Un punto que tengo allí. Dice la Biblia, deja tu tierra, deja tu parentela, deja lo que tenga y vete a la tierra que yo te muestro. Es cuestión de creer, cuestión de fe. No es asunto de cuentos. Es que había un hombre que tenía un corazón puesto en las manos de Dios. Mire, un hombre así como Abraham, por eso es que Dios dice que le contó lo que hizo, todo lo que hacía por justicia. El que cree obra, obedece, actúa. Y la evidencia del que cree es el fruto. Empecé diciendo que usted pregunta cuánta gente tiene fe y todos van a levantar la mano. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tú has hecho con tu fe? ¿Vivir arrastrado? ¿Vivir en miseria? ¿Vivir dando grito todos los días? ¿Huyéndole a todo y escondiéndote de todo porque le tiene miedo a todo? ¿Eso es vivir por fe? ¿Eso es confiar en Dios? Yo no pude predicar todo lo que yo sentí durante los pasados 2 años que ustedes conocen. Pero era un show lo que yo veía. ¿Cuánta gente de fe escondiéndose? ¿Cuánta gente de fe huyendo? Digo, ¿y a qué que tú le estás huyendo? La fe sin obra es muerta. Yo puedo llegar a la conclusión de que la mayoría de la gente que dice que tiene fe es fe muerta. Porque dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Y cuál es la obra? Miedo. ¿Cuál es la obra? Pánico. Todavía hay gente que está escondido. Todavía hay gente que está escondido. Y quiero que sepan que mucha de esa gente que se escondió y que sacaba la... Es más, miraban por una endija, porque no se atrevían a salir. Se han muerto, están enterrados. Le decía a alguien que se cuidó hasta la saciedad, que parecía un astronauta cuando salía,
Y conozco gente que se cuidó muchísimo y se hizo todo lo que dijeron que se hicieran y están enterrados. Y a uno le dijo, mira, yo no me cuidé nada y mira cómo estoy. Y no soy un muchachito, soy un muchacho, pero no un muchachito, ¿verdad? ¡Oh, gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Dios! El Señor no falla. Desafía al diablo que Dios está contigo. La fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. La fe es lo que yo creo, mi confianza. Pero esa confianza que yo digo con la boca debe manifestarla mi cuerpo. Pablo dijo, comeréis cosa mortífera y no les hará daño. Y habló sobre las serpientes y escorpiones. Y en una ocasión Pablo va preso, lo llevan preso y va en una embarcación. Viene una tempestad, tienen que a orillarse y cuando llegan a la orilla había muchos alimañas, muchos insectos y muchas cosas. Y parece que un pájaro, un alacrán, un ciempié, una cosa de esa, venenoso, picó a Pablo. Y los que están ahí dijeron, este se acabó. Y se quedaron esperando que cayera. Porque el Dios en quien Pablo creía era más poderoso que el escorpión. Y no es que Pablo salió a buscar al escorpión para que lo pique. Y porque tampoco podemos tentar a Dios. El escorpión vino y lo picó sorpresivamente. Pero el hombre de Dios está en la voluntad de Dios. Y él lo que hizo fue que oró y canceló la obra del diablo. El Dios de nosotros no juega, hermano. No es un Dios de juego. Es un Dios de verdad. La fe se demuestra por la obra. La obra sin fe es muerta. La fe sin obra es muerta. Y la obra sin fe no existe. Para que haya obra fundamentada, tiene que haber fe. Porque si yo no creo, yo no actúo. ¿Por qué yo dejo el pecado? Porque yo creo en Dios. Si usted vive una vida de pecado y usted cree que sin hacer cosas que usted hace no podrá vivir, es porque todavía le hace falta un poco de fe. ¿Cuánta gente ha tenido que dejar su trabajo? Porque su trabajo no compagina con la voluntad de Dios. Hay profesiones que no compaginan. Hay algunos cantantes de la farándula, ¿verdad?, que se han convertido y dicen ellos que han tenido que seguir cantando y haciendo de todo lo que hacían porque esa es su profesión. Se equivocó Dios. Ahí se equivocó Dios. Si Dios no es capaz de suplir, entonces estamos equivocados de Dios. Estamos equivocados de Dios. Hay profesiones que no compaginan. Dígame usted, cuando uno va y predica en ciertos lugares de la ciudad y se convierten en algunas damas que viven de su cuerpo, que le llaman prostituta o prostitución, cuando se convierte, ¿va a seguir su trabajo? Un sicario que se busca su cuarto matando gente, cuando se convierte, ¿va a seguir haciendo sicariato? No. Hay profesiones, oficios y ocupaciones que no compaginan con la obra de Dios. Si usted entregó su vida a Cristo, tiene que entregársela entera. Renunciar al pecado y seguir a Cristo. Lo que pasa es que son gente que dicen que tienen fe, pero no tienen obra. Es una fe muerta. La fe se demuestra con hechos. La fe me pone a mí a funcionar.
me pone a actuar. Es que yo no puedo funcionar como uno que todo lo duda, que le tiene miedo a todo. Porque yo he confiado y he puesto mi esperanza en un Dios que todavía no ha fallado y no va a fallar. Quienes creen, quienes tienen fe, obran y obedecen. Y la evidencia es la obra y el fruto. Muchos creen, dicen que creen y no lo dudamos. Ahora, ¿dónde está la evidencia de la fe? ¿Dónde está la demostración de la fe? Dice Hebreos capítulo 11 que fe es la sustancia de las cosas que se esperan y es la demostración de las cosas que no se ven. Usted no ve lo que hay en mi corazón, pero usted ve lo que yo hago. Si usted me ve tembloroso, asustado por todo, usted tiene derecho a dudar de mi fe. Si usted me ve un hombre confiado, tranquilo y seguro, usted dice, este es un hombre de fe. Pero usted no, es como el caso de Pedro cuando iba en la barca. Él creyó en Jesús. Si eres tú, haz que yo vaya. Pedro está en el barco junto a otros discípulos. Jesús viene a medianoche caminando sobre el agua en el mar de Genesaret. Pedro se asusta porque Pedro era muy expresivo. Se asusta. ¡Ay, fantasma! Le dio miedo. Soy yo, Jesús. ¿Eres tú? No, no puede ser. Es más, si eres tú, para yo ver que eres tú, haz que yo vaya. Ven, Pedro. Y comienza Pedro a caminar sobre el agua. Y estando caminando sobre el agua, dudó. Ve que está sobre el agua y duda. Le falló la fe frente a Jesús. ¿Dónde está tu fe, Pedro? Así nos pasa muchas veces. Nos lanzamos y en el primer sutico ya estamos negando la fe. La fe sin obra es muertecita. ¿Dónde está la evidencia de nuestra fe? En nuestra obra. La obra es el fruto, la vida. Cuando usted se sienta flojo, usted va de rodillas delante del Señor. Y usted habla con Dios. Señor, auméntame la fe. Señor, tengo un trabajo que a ti no te conviene. Ese es un trabajo que me daña mi fe. Pero ¿y si lo dejo, qué como? Pero si lo hago, peco contra ti. ¿En qué estoy? Entonces usted hace una oración. Señor, en tu nombre voy a actuar en fe. Si me hace falta un poquito de fe, auméntame. Pero yo he creído en ti y lo voy a hacer en tu nombre, porque si yo creo, tengo que actuar. Si yo creo y no es de boca nada más, tengo que actuar. Y esa actuación da fruto. ¿Cuál es el fruto? Yo me salgo del sitio donde Dios no quiere que yo esté. Sin ver nada, agarrado de una promesa, yo haré de ti una nación grande. Vete a la tierra que yo te mostraré. Y yo me salgo del sitio. Y el Señor comienza a proveer. De esos testimonios yo le cuento y no acabo. De las cosas que Dios ha hecho. Que Dios le da cosas mejores muchas veces que las que han dejado. Porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, con su familia. Y ahí están los resultados de la gloria de Dios. Cómo Dios bendijo a Abraham, que hasta nosotros estamos hablando de él hoy. De la fe de ese hombre. Y de la obra que produjo esa fe. Quienes creen, obran, y quienes creen, obedecen. Y la evidencia de que usted cree en Dios es su vida. Cómo usted vive. Su vida es la que me dice a mí si usted tiene fe o usted no tiene fe.
El que dice que tiene fe de la boca para afuera y no vive, no tiene ninguna fe y pudiera ser un engañador. Muchos creen y no dudamos que crean, pero no lo vemos. No vemos la evidencia. ¿Ha sido capaz de dejar huellas como Abraham y seguir la orden divina? ¿Dónde está la evidencia de la fe? Abraham dejó su tierra y su parentela, y esa es la huella de la fe de Abraham. Abraham dejó huellas, que todavía estamos hablando de ellas. Mi vida es mi demostración de fe, y Dios responderá de acuerdo a nuestra fe. Si usted demuestra que cree, Dios demuestra que escucha. Hágalo en el nombre de Jesús. Estar apegado a los asuntos terrenales y nos impide despegar y agradar a Dios. Hay quienes por no despegarse de un atractivo material, carnal y humano, no le sirven a Dios porque dudan de que Dios pueda suplirle. ¿Qué hizo Abraham? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y todos sus bienes que había ganado y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Si pretendo entrar al lugar de Dios, tengo que salir del mundo. Esa es la obra. Si yo quiero llegar a Canaán, tengo que dejar a Ur de los Caldeos. Tengo que salir del mundo. Yo tengo que coger mis motetes, mi familia, métanse ahí, que vamos para el cielo. Es para el cielo que vamos. Si pretendo llegar a donde Dios quiere que yo llegue, tengo que dejar lo que está aquí abajo. Podemos hacer buenas obras sin tener fe, pero no podemos tener fe y no hacer las buenas obras de la fe. Repito, podemos hacer buenas obras sin tener fe, pero no podemos tener fe sin hacer buenas obras. El que tiene fe obra. El que tiene fe obra. Y si no obra correctamente, no es verdad que tiene fe. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Termina la obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Los amigos que están aquí con nosotros y los amigos que están allá en su casa, voy a hablar con ustedes. ¿Qué cree usted? ¿Tiene fe? ¿O quiere comenzar ahora a tenerla? El Señor te trajo esta noche, en este momento, para que escuche su palabra, porque tiene un regalo para ti. Se llama la vida eterna. Así que yo voy a pedirle a todos los amigos que están aquí y a los que nos escuchan, que si entendió el mensaje, la explicación bíblica que acabamos de dar, repitan conmigo esta oración. Vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a entregarle nuestra vida a Cristo. Y el Señor va a cambiar su vida. Ponga en ejercicio su fe ya, porque es a usted que le conviene. Cierre sus ojos. Repita conmigo. Dios amado, Padre celestial, gracias. Gracias por haberme hablado. Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, porque quiero hacer obras para ti. He pecado contra ti. He sido indiferente, desobediente, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Lávame con tu sangre derramada en la cruz y haz de mí una nueva persona. Cambia mi carácter, oh Dios. En el nombre de Jesús te entrego mi corazón, mi vida y mi voluntad. Gracias. Amén.